partes de las actividades. Primero es hacer el análisis de Excel. ¿Tienen alguna duda en esta parte de completar la tabla como indica el video? ¿Tuvieron dudas? En donde yo les proporcioné el número de malla que se utiliza para este análisis y les proporcioné también las fracciones que se quedan en cada malla. ¿Hasta ahí tuvieron alguna duda? ¿O no? Yo nada más tuve duda en las gráficas porque ya cuando las tuve, ya cuando las hice, me salieron muy raras. O sea, no era como que Ok. a lo que Primer se paso en la acercaba. tarea. Vamos a explicar. Primer paso en la tarea. La gráfica debe de estar comprendida por, en el eje de las X, va a estar el tamaño de partícula que se encuentre en la malla marcado. ¿Estamos de acuerdo? La primera malla que se utilizó en la tarea, ¿tienen a la mano qué malla es? Para que les La pueda malla apoyar. número 10. ¿Es de 10? La malla número 10 es la primerita que les mencioné que se colocaba. La malla número 10 tiene una abertura de 2 milímetros. ¿Sale? Si nosotros la convertimos a micrómetros, serían 2000 micrómetros, ¿verdad? O la podemos dejar en milímetros, eso es lo de menos. Ustedes escojan la unidad que más les sea fácil de utilizar. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Por qué estoy diciendo que le corresponde esa abertura? ¿O no? No, maestra. ¿No tienen duda o sí tienen duda? Todo bien, hasta ahí. Hasta ahí. Luego sigue una malla número 20, ¿o cuál fue la que fue en el De 20, ejercicio? ajá. De 20. Entonces buscamos en la tabla una malla número 20, ¿qué abertura tiene? Y entonces vamos a ver que la abertura se disminuye y el tamaño de partícula que ahí se quede retenido, pues también va a disminuir. Y esa es la segunda fracción. ¿Vamos bien? Después, ¿qué malla se usó? Una de 30. La de 30. Entonces, volvemos a buscar en la tabla donde vienen las dimensiones de la malla y colocamos, les vuelvo a comentar, en micrómetros o en milímetros a qué corresponde esa abertura. Después sigue una malla número De 80. 80 y así sucesivamente. Sí saben de dónde sacar el diámetro de las aberturas, ¿verdad? Que es de la presentación que vimos. A ver, vamos, si quieren les comparto la presentación. A ver si no empiezo como ayer. Yo tengo una duda. Cuando dice fondo, ese es el valor negativo que se le va a dar, que va a ser No, el de no se le va a menos. dar un valor negativo. El fondo también tiene una fracción retenida, pero entonces el fondo podría seguirse separando si tuviéramos tamices más cerrados. Por eso nada más le colocamos fondo y entonces nuestros valores que caigan en el fondo serán partículas de menor tamaño que el último tamiz que usamos. Nosotros podríamos seguir fraccionando. Ajá. Es que, Dime, bueno, dime. ahí, de ahí es donde tengo duda, porque no sé, ese valor, si le corresponde el valor inmediato, el que viene atrás del el número de malla. A ver. Es que se acuerdan, vamos a presentarle porque creo que sí quedaron dudas. Ustedes díganme si pueden ver mi
Ya llegó otro compañero, compañera. A ver si les comparto toda mi pantalla. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Sí, profesora. Sí. Acordémonos de esta primera, porque de ahí vamos a retomar. Los tamices están numerados y según lo que nosotros estuvimos separando, usamos el tamiz número 10, ¿estamos de acuerdo? Que corresponde a 2 milímetros de abertura. Luego utilizamos un tamiz número 20, ¿estamos de acuerdo? Que corresponde a 850 milímetros. ¿Vamos bien? Sí. Luego usamos un tamiz número, váyanme recordando, 30. De 30. Que son 600. Luego usamos unos 40 o 60. Bueno, aquí ¿no? Podemos ir corroborando esta columna que será esencial que nosotros la coloquemos en nuestra tarea, porque esta columna, según los tamices que encontramos, corresponde a las aberturas. ¿Va? Entonces, seguimos adelante y viene esta tablita. Esta es bien importante porque a lo mejor aquí es donde está la duda. Aquí estamos hablando de rangos. ¿Sale? El primero, la primera columna nos habla de que las partículas que se quedaron en el primer tamiz van a tener un tamaño mayor ¿a qué abertura? A la del tamiz que se utilizó. Entonces, si mi primer tamiz fue un número 10, entonces las partículas de la primera fracción que les di van a tener un tamaño mayor a 2 milímetros. ¿Sale? Sí, profesora. ¿Hasta ahí no hay duda? Sí, profesora. Y luego tenemos el siguiente tamiz, que tendría que ser la siguiente columna, que es un tamiz número 20. ¿O cuál era el siguiente tamiz? Sí, de 20. Sí, de 20. Entonces, el siguiente tamiz, para saber el tamaño de partícula promedio que ahí se retuvo, ¿qué tendríamos que hacer? Se suma con el pasado, ¿no? Tendrías que sumar con el pasado más la abertura que tienes aquí y dividirla entre 2. Y ahora sí ya tienes el tamaño promedio de las partículas que se quedaron ahí. Y así sucesivamente. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? ¿Puede repetirlo, por favor? Es que no alcancé a ver. Entonces decimos, nosotros tenemos numerados los tamices de tarea, porque yo les di una tablita. Y les puse después la cantidad que se retuvo en cada uno de los tamices. El tamaño de partícula que nosotros debemos de contemplar se deriva de la fracción que se quedó retenida y del número de abertura de los tamices que se involucran en esta retención. ¿Los estoy haciendo más bolas? No, ¿verdad? Entonces, siguiendo este ejemplo, imaginen que 212 está expresado en micrómetros. Es la abertura que tiene este tamiz superior. Entonces, las partículas que se quedaron retenidas o la masa retenida va a tener un tamaño de partícula mayor a 212 micrómetros. Hasta ahí no hay duda.
Pero si yo seguí fraccionando y los tenía mis tamices ordenados, el siguiente tamiz va a tener un tamaño de abertura propio de este número de tamiz. Entonces, las partículas que se quedaron en este tamiz tendrán, aquí obviamente no lo colocaron así, pero así debe ser. Tendría que ser el promedio de 212 más 150 entre 2. Aquí solamente están colocando la última abertura. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se están dando cuenta? Sí. En el laboratorio tendríamos que hacer el promedio, porque las partículas que quedaron aquí son todas mayores a este tamiz, pero las partículas que pasaron fueron menores al tamiz número 10, pongamos, pero mayores al tamiz que sigue, y entonces el promedio de esas partículas se saca sumando y luego dividiendo entre 2. En este ejemplo, que es de esta tabla, y que así lo podrían haber hecho y no hay ningún problema, solamente están tomando la abertura del tamiz. ¿Vale? Entonces, si así ya lo empezaron a hacer solamente con la abertura que le corresponde, no hay problema. Pero lo ideal sería que nosotros sacáramos el promedio de la abertura del tamiz inmediata anterior y en el que se queda retenido. ¿Hasta aquí duda? No, profesor. Entonces, ya teniendo los datos del tamaño de partícula, y hay una pregunta, ¿y qué pasa con el último tamiz? Pues es que el último tamiz puede seguirse fraccionando si tuviéramos más. Entonces, todas las partículas que se quedan al último son partículas de menor tamaño que este 38 micrómetros. ¿Sale? Pero aquí el valor se repite, entonces para evitar que se repita este valor, podríamos hacer lo que les comento de los promedios, para que no se les revuelva cuando hagan su gráfica. ¿Hasta aquí duda, Cris? El menos 38, profesora, significaría que son partículas de menor tamaño del... De menor tamaño que 38, pero nosotros ya no las seguimos fraccionando. En este caso nosotros utilizamos, creo que al último un tamiz 100 o un tamiz 80 en el ejercicio. No recuerdo. Ajá, es que en el último... A ver, vamos al ejercicio entonces. El número de malla... ok. ¿Perdón? Es que, por ejemplo, ya cuando llegamos a la última, al último número de malla, que es el de 100, ajá, ya en el fondo, ya llega el siguiente, que es el fondo, y nos da un valor. Entonces, pero si nosotros lo tomamos, a lo mejor no, lo que pasa, vean esta gráfica. Aquí en esta gráfica nosotros, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué vamos a graficar? Graficamos el tamaño retenido, el tamaño de cada una de las partículas, que ya sabemos que sale del número de tamices, pero ya no vamos a graficar. Si le ponemos aquí un menos 38, pues ya nos va a salir algo que no lo vamos a entender, porque no le vamos a poner un número negativo. ¿Sale? Y aquí el porciento acumulado, ese sí es el que tenemos que graficar. Hasta aquí. Así aparece en el video, ¿no? Hasta qué grado lo grafican, es hasta aquí, hasta antes del fondo, porque ese ya no lo vamos a seguir separando. ¿Sale? Ok. Entonces, ya el valor del fondo, bueno, el valor del fondo ese se descarta para graficarlo, sino hasta el último valor del número de malla. ¿Siguen viendo mi presentación? Pero sí, ya no me deja abrir. Bueno, ahorita. Luego me decían, ¿a qué se refieren estos valores de? Estos valores de son la interpolación de en qué tamaño de partícula está el 80% de mi granulado.
Entonces ustedes nada más tienen, para saber la de 80, tienen que interpolar el tamaño de partícula y buscar este valor. Entonces el 80% de estas partículas tienen un tamaño de tal, ¿sale? Pero yo le estaba pidiendo, les piden el D50. ¿Alguien tiene abierto su micrófono por ahí? Y el D50 me habla del diámetro que tienen el 50% acumulado de esas partículas. Por eso la pregunta es, ¿estos granulados que analizaron son iguales? ¿Se comportan de la misma manera? Pues lo más fácil es interpolar la D50 para saber si son iguales estos dos granulados que estaban en el ejercicio. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿O no? Sí. ¿Quién dice? ¿Lo ¿O volvemos a ver el video? Profesora, En la última pregunta, ¿sí? ¿podría dejar pasar a uno de mis compañeros? Es que no puede entrar a la sala. Ah, claro que sí. Permítame. Admitir. ¿Quieren que revisemos nuevamente el video para que quede más claro? Porque ahí es, lo único que cambia es que en el cuestionario les piden los valores de D. ¿Qué significan los valores de D? En la última pregunta. Los valores de D se sacan interpolando, si es un D10, interpolando al 10% del valor que atravesó ese tamiz. El D50, entonces me voy al 50%, bajo la gráfica y veo a qué tamaño de partícula corresponde. Y el D90 y el D que yo necesite. Esa es la última pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el video analizan en el video es una muestra de suelo. Nosotros tenemos una muestra de granulado. En el video, el que expone nos dice que según sus estudios o según esa disciplina, la arcilla está entre un tamaño y otro. Y lo demás es arena. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa saber si el granulado que tenemos, qué porcentaje de ese granulado son partículas gruesas y qué porcentaje ya son partículas finas. Y eso lo sabemos por la primera clasificación de donde sacamos la abertura de los tamices. ¿Sí recordamos eso o no? Sí, profesor. Nada Entonces, más Cari. Es que en el video, como usted menciona, ellos utilizan la abertura y el porcentaje de retenido que pasa para graficar y ya luego sacan escala logarítmica. Y lo que me confundía un poco era que en las diapositivas creo que aparece como la gráfica como en el eje de las Y, igual el porcentaje acumulado, y en el de las X el tamaño de partículas micras. Entonces, igualito. Okay. Sale igualito. Si quieren vemos el video y lo paramos para que podamos entenderlo nuevamente, ¿va? Abrir una ventana. Tenemos una pestaña. Distribución de tamaño de partícula. Vamos a abrir el material. Sí lo están viendo, ¿verdad? Y vamos a irnos al video. Sí, profesora. Hasta abajo, a ver si ahorita no lo abre. Ábrelo.
No me deja ver los demás. Que todavía no se carga. Ahí va. Pongan atención tantito aquí. En el último, en el análisis del video, habla de un rango de tamaños de partícula entre arena y grava, ¿sale? Nosotros no vamos a hacer caso a la arena y la grava, sino vamos a hacer caso a este rango. Después de los 80, de un tamiz 80, el polvo ya es fino. Entonces nosotros no queremos analizar cuántos finos tenemos, sino cuánto de nuestra proporción de granulado pudimos obtener. Entonces, al final, cuando nos hablan de sacar la proporción de granulado, allá en el video decía de la proporción de arena o de grava que tenían, nosotros vamos a tomar el tamiz número 30, que ya es un tamaño de partícula de un granulados para tabletas, hasta el tamiz número 60, si es que lo tenemos en la tabla, y si no, hasta el tamiz número 80, pero no lo vamos a poner en relaciones a los tamices, sino a la abertura. Hasta ahí, no se me vayan a perder. Entonces, vamos a ver el video. Bienvenidos. En este video vamos a obtener ¿Lo pueden ver aquí? el porcentaje que pasa y ya tenemos la abertura. Díganme si lo están viendo. Tener una curva A ver, entonces paramos. Ustedes ya tienen esta columna, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya tuvimos esta Sí. columna que se deriva de este número de mallas, ¿va? Yo me parece que tienen la columna, este tipo de información del tamiz 10, del tamiz, ¿cuál? Díganme, ¿20? Del 10 al 20, 30, 60, 80 y 100. 20, 30. 60. Ajá. Ok, entonces tienen algo muy similar a esto, o sea, ¿estamos de acuerdo? Que también corresponde a esta misma columna, ¿estamos de acuerdo? sí, Hasta ahí no nos hemos perdido, y también les di la masa retenida en gramos. Por eso es que les pregunto si tienen hasta ahí problema. No, ¿verdad? No, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí Tuvieron vamos las bien. aberturas y tuvieron las mallas retenidas. Va, entonces seguimos con el video. kilométrica. Estos son los datos obtenidos en una prueba de laboratorio. En la primera columna tenemos la denominación de las mallas que se utilizaron para realizar la prueba. En la columna B está la abertura de cada una de esas mallas. La denominación, pues primero va en pulgadas, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, media pulgada, y de aquí ya empiezan con los números desde la 4 hasta la malla número 200. Y sus aberturas en milímetros. Aquí puede haber un poco de diferencia con lo que hemos trabajado en otros videos, en los cuales dijimos que la malla número 200 tiene una abertura de 0.075 milímetros. La malla que utilizamos tenía 0.064, pero pues difiere prácticamente en nada. De hecho, si revisan diferentes autores, algunos manejan este tamaño de abertura, otros manejan 0.075 y así. La que se mantiene igual es la malla número 4, que son 4.75 milímetros. Muy bien. Aquí tenemos la masa retenida por cada una de estas mallas. Ahí no hay duda, ¿verdad? Y lo primero que necesitamos es calcular el porcentaje retenido en cada una de ellas. Para ello necesitamos saber el peso de la muestra del suelo que estuvimos ocupando. Basta con que sumemos la masa retenida en cada una de las mallas y también la masa de suelo que quedó en la base. Para ello utilizaremos esta fórmula de suma y seleccionaremos con el cursor todos los pesos retenidos. Presionamos Enter. ¿Qué peso les da ahí? La ¿Se masa acuerdan? del suelo fue de más de 2,5 kilos. Según lo que los ejercicios. Ahora vamos a calcular el porcentaje retenido.
En el ejercicio 1 es de 110 y en el ejercicio 2 es de cada una 100. de estas celdas entre la masa total del suelo. Ok. Así que igual seleccionamos la celda y dividimos entre estas. Para que podamos copiar esta fórmula en todas las demás celdas, nos posicionaremos sobre esta y presionaremos F4. Y aparecen estos dos signos, antes de la C y antes del número. Presionamos Enter y obtenemos el 0%, y de aquí ya podemos deslizar. Y si vemos que esta celda no se movió, simplemente se movió esta a medida de que vamos bajando. Entonces ahí tenemos los porcentajes en cada una de las fracciones. Ahí no hay ninguna duda, Bien, ¿verdad? ahora si hacemos la suma, nuevamente con la función Será suma, 100. No, maestro. podemos ver que los porcentajes retenidos suman el 100%. Ahora vamos a calcular el porcentaje retenido acumulado. Para el porcentaje retenido acumulado, basta con que vayamos sumando. Esto va a ser igual al porcentaje retenido más lo que esté detrás de él. Y copiamos en las demás celdas. Podemos ir comprobando de que vamos bien porque aquí es el 100%, la sumatoria de todo. Y ahora tenemos Ya que ver el llegamos a la porcentaje columna total. que se tiene que usar para graficar. Y para calcular eso, tenemos que restarle al 100% lo que tenemos en la columna del porcentaje retenido acumulado. Nuevamente, no queremos que se mueva esta celda, así que nos posicionamos en ella y presionamos F4. Enter. Y copiamos en las demás celdas. ¿Sí saben hasta dónde lo bajamos? Muy Hasta bien. antes de la base, ¿ya Con esto vieron? ya tenemos el porcentaje que pasa cada una de las mallas. Ah, ok. Y procedemos a graficar. Para ello, seleccionamos la columna de abertura. Y la columna de... Presionamos Control y seleccionamos la columna De del lo que porcentaje pasa. Nos ¿Hasta vamos ahí a hay duda? insertar, seleccionamos un gráfico de dispersión. Yo tengo una pregunta. Había dicho que la abertura podemos Ajá. usar directamente el número de malla o también podíamos Usen. usar el rango que se calcula, ¿no? El que calcula. El rango, si en este ejemplo se está utilizando la altura de la malla, no hay problema. El chiste es que entendamos que esta es la abertura de la malla, pero que todas las partículas que están ahí tienen un tamaño promedio, un tamaño menor al tamiz anterior, pero mayor al que se retiene. Entonces estaríamos hablando del promedio de tamaño de esas partículas que se quedaron retenidas. Pero eso es para que ustedes lo entiendan como que las partículas que están ahí no tienen un solo tamaño, sino tienen un tamaño promedio, ¿vale? Pero no es necesario que hagan el promedio si es que eso les dificulta entender un poco más esta parte del análisis de los tamaños de partícula. ¿Hasta aquí hay duda? Entonces, lo podemos dejar como aparece en el ejercicio o podemos hacer el promedio de cada una del tamaño de partícula que queda retenido en esta malla, porque igual, y pues hay entre un tamiz 10 y un tamiz 20, pues hay una diferencia, ¿no? de tamaño milimétrica, pero por eso podríamos hacer un promedio o solamente dejar la abertura del tamiz en donde se quedaron retenidas, ¿va? Entonces, así como lo muestra en el video, dejen nada más la abertura de la malla. ¿Ok? Entonces, seguimos con el video, ¿va? Esto se llamará curva granulométrica. Pero en la curva granulométrica, el eje de las abscisas está en escala logarítmica. Así que lo seleccionamos y nos vamos a las opciones. Aquí podemos ver que está desmarcado el recuadro de escala logarítmica. ¿Ahí tienen problema con eso? Y ya tenemos nuestra curva. Podemos ¿Con esa escala? Chicos, ¿tuvieron problema para cambiar de escala? Ok, entonces, cambiando de escala, ahora sí ya nos da una curva que podemos utilizar para traspolar o para interpolar
los valores de D, que son los que nos piden en el cuestionario. Nos vamos a etiquetas, la posición y ponemos en posición baja. También para que se aprecie más nos podemos ir a agregar algún elemento de gráfico, seleccionamos líneas de cuadrícula y ya, ahora aparecen marcadas estas líneas de cuadrícula. A ver, con esa gráfica, chicos, con esa gráfica ya podemos contestar la última pregunta. Si nosotros quisiéramos saber el tamaño de partícula al valor de 50, ¿qué haríamos? ¿Quién me dice? ¿Qué haríamos? Buscamos en el eje de la X. Aquí está, alrededor del 50% es aquí, ¿no? Aquí donde tengo el cursor. Entonces lo extrapolamos quizá, y podríamos saber qué tamaño de partícula tenemos el 50% de nuestro acumulado. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos saber el 100, pues nos va a dar, pues, nos va a dar este de acá arriba, ¿no? Nos va a dar el tamaño de partícula que se acumuló, el que pasó. Entonces, así nosotros podemos saber qué tamaño de partícula tenemos en el D50. Eso no hay duda. Esa no nos la explica en este video porque él no está hablando de la D50, ni de la D10, ni de la D90. Él solamente está hablando ahora de catalogar a este granulado como una arena o como arcilla con valores que ellos mismos conocen y que están, me imagino, estipulados en alguna información, ¿no? Para suelos. Pero a nosotros, ¿qué nos correspondería para poder ubicar si nuestro granulado tiene un tamaño de partícula dentro del catálogo de partículas gruesas o partículas que no sean finas? Pues ahí sí tendríamos valores de referencia, porque nos hablan de los números de tamices que nosotros podemos comparar con las aberturas. ¿Sí me doy a entender? Hasta aquí ustedes ya no tienen duda porque ya les salió esta gráfica, ¿verdad? Si en el cuestionario les dicen que si los valores de D10, D50 y D90, ¿qué quieren decir? Pues nos quieren decir que por proporción de otro lado, el 50%, qué tamaño de partícula tiene, ¿sale? O el 10 o el 90. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí ustedes pueden contestar la tarea. La explicación que sigue aquí en el video nos habla ahora de catalogar este tipo de muestra, que es una muestra de alguien que está estudiando arquitectura o algo así, de una mezcla de suelos. Y entonces a ellos por eso hacen, bueno, pues para la arcilla se tiene estos valores, para la arena se tienen tales valores y los encuentra en la gráfica. Pero nosotros no tenemos ese tipo de muestra, lo que tenemos es granulados. Y para los granulados tenemos también poder catalogarlos entre partículas granulares que se encuentran entre el tamiz 20 y el tamiz 80 y partículas finas que son todas las restantes que pasan después del tamiz 80. ¿Entonces estamos de acuerdo ahí? Entonces lo que nosotros tendríamos que ver es buscar el tamaño de partícula que corresponde a los tamices que vamos a analizar y extrapolar para ver qué cantidad de nuestro granulado está en esa dispersión de tamaño. ¿Ahí ya los revolví o me están siguiendo? ¿Chicos? No, ¿lo podrá repetir, por favor? A ver, vamos a seguir viendo para que podamos Voy a entender. poner unas líneas auxiliares también para hacer más ilustrativo esto. Oigan. También mover esto aquí. Él se va a auxiliar para saber en qué rango están las partículas de interés. Seleccionar datos, vamos a agregar un dato y vamos a poner en valores de X. Hay que recordar aquí 4.75 milímetros es lo que marca la diferencia entre arena y grava. 4.75, 4.75. Hasta ahí.
Él nos dice que marca la diferencia entre arena y grava. Nosotros tendríamos que ver qué valor está entre qué. Está entre polvo fino y granulado de mediano tamaño. ¿Se acuerdan de la grafiquita donde los cataloga la USP como granulados o como finos o como gránulos gruesos o gránulos de mediano tamaño? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Chicos? ¿No se acuerdan? Sí, profesora. Entonces, esto que está colocando aquí está haciendo una referencia al tamaño que él está buscando. Si nosotros ponemos aquí una referencia, tendríamos que cuál colocar. Si me están entendiendo, tendríamos que colocar qué tamaño aquí. Tendríamos que colocar Cuando ya está la partícula y cuando... el tamaño de las partículas más gruesas, ¿no? El que está en el tamiz número ¿qué? En el tamiz número 10. No, esas son muy gruesas, esas sí son muy grandotas. En el tamiz número 30. En el 30. ¿Va? Entonces ahí podríamos poner el tamaño que corresponde al 30. ¿Va? ¿Cuánto sería? El tamaño que corresponde 0.6, ¿va? Y luego aquí le seguimos, ¿no? Le seguimos escuchando. Y los valores en Y, 0,1. Y aceptamos. Y vamos a agregar otro. Recordemos con arcilla, 0.074 milímetros, 0.074 milímetros. ¿Ahí cuáles serían? Y los valores de Y. Los valores ahora del tamiz número 80, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tendríamos que poner una línea con los valores del tamiz número 80, porque ahí nos van a separar. Lo que no quede entre estas dos líneas van a ser partículas muy finas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me siguen? Chicos, por favor. Ajá, entonces pondríamos... Profesora, ya. 18. Sí, profesor. Ahora tendríamos que poner el tamaño de partícula del tamiz número 80 para sacar la siguiente línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, vamos a seguir oyendo. 0,1. Y bueno, hay que recuerden, estoy trabajando con 0,1, 0 al 100%. El 0 representa el 0% y el 1 representa el 100%. Aceptar. Y tenemos esto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Aquí podemos darnos cuenta de que la gran mayoría del material con el que estamos trabajando es arenoso, ya que se encuentra entre el tamaño de 0.074 y 4.75 milímetros. Si hiciéramos una resta, bueno, aquí serían, esto parece ser unos más de un 90% y esto un 13% aproximadamente. Entonces 90 menos 13% nos daría un 77%, por lo que la gran mayoría del suelo está compuesto por arena. ¿Hasta ahí duda? Entonces él está deduciendo que por la cantidad de material que tiene esas dimensiones, pues está hablando de arena. Nosotros tendríamos que hacer esta relación y saber si estamos hablando de un granulado grueso, ¿no? ¿Qué porcentaje? Si es un 70, un 50, un 20, depende de lo que ustedes encuentren. Al momento de interpolar van a saber si este granulado es de mayor cantidad de partículas gruesas o si es un granulado que tiene muchas partículas finas. O sea que no logramos la calidad de granulado que queríamos. Y van a darse cuenta que entre las dos pruebas que yo les di, los dos ejercicios, uno va a tener una gran cantidad de granulado fino y otra va a tener una cantidad de granulado fino menor. ¿Hasta aquí hay duda, chicos? ¿Ya quedó un poquito más claro o todavía no? Pues ahora ya un poquito más claro. Solamente tendremos que checar, según el tamiz número 30 y su tamaño de partícula, qué porcentaje tenemos. Aunque si quieren no lo graben con el Excel, pero sí identifíquenme
lo ponen ustedes a lo mejor con una línea sobrepuesta, si es que les es difícil colocarlo en la gráfica. En un tamiz número 30, ¿qué porcentaje tuve? Aquí se puede deducir rápido. En un tamiz más pequeño, en el 80, ¿qué porcentaje tuve? Y entonces hacemos la resta de estos porcentajes para saber en realidad qué partículas gruesas de granulado tuve al final de esta operación de granulometría. Esa es la que yo les sugiero que hagan en base al video, pero la que nos piden en el cuestionario es interpolar la D50, entonces interpolamos la D50 a esta altura y vemos el 50% a qué tamaño de partícula corresponde. Pero como son granulados distintos, ustedes se van a dar cuenta que no va a corresponder al mismo 50% o al mismo tamaño de partícula del 50% de esa muestra. ¿Estamos de acuerdo? Profesora. Seguros, porque esta es para hoy en la noche. ¿Seguros? Sí, sí. No, y nada más oigo dos vocecitas. Yo sí tengo una duda, o sea, Ajá. o sea, sí entendí el video y todo, pero ¿me podría explicar, o sea, cómo pondríamos, por ejemplo, la D50 en nuestro gráfico? Pues nada más extrapolan, aquí le ponen el 50%, así como están buscando estos puntos, entonces ustedes lo colocan así en el análisis de datos, ponen 50%, o ustedes márquenlo, 50% y luego lo bajan para analizar qué dato me queda en el... También se puede hacer como manual. Ajá, el chiste es que ustedes sepan a qué tamaño de partícula corresponde, ¿va? Ok, maestra. Bueno, gracias. ¿Hasta aquí dudas? ¿Ya no? Bueno. No, profesora. Porque vamos a tener que empezar a trabajar ahora con el nuevo tema. Bueno, no es tan complicado, pero sí es muy importante que sepamos si hay diferencias entre los granulados que yo les di a analizar. Porque un granulado que tiene problemas de tamaño ideal, ayer lo veíamos, se va a ver en las características finales que yo busco, en la calidad de la tableta, en los tiempos de disolución, en la eficiencia que yo pueda ponerle a las máquinas. Tiene mucha repercusión si no cada uno de los lotes que yo trabajo tiene una característica de granulado similar. Entonces, si nosotros como químicos farmacéuticos no sabemos por qué un lote me salió y otro no, y no estoy controlando la operación de granulación, puede que no pueda resolver un problema. Y eso es en base a que no conozco la calidad del granulado entre los lotes que estoy fabricando. Cuando son lotes que ya son muy bien portados, porque ya se les llama robustos, pues entonces no tendré esos problemas de saber a qué se debió que ahora me salen las tabletas con diferente tiempo de desintegración o de disolución, por qué se pegan, por qué salen muy suaves o no alcanzan la dureza, por qué varían tanto de peso si el granulado es los mismos componentes pero son diferentes lotes, y si tiene que ver con su tamaño de partícula, y no lo sabía porque pues igual y no lo contemplé como importante, ¿va? Bueno, hasta aquí no hay duda ya, o pensemos que ya las podríamos ir atendiendo de a uno por si tienen ya dudas cuando lo necesiten. ¿Sí, Miguel? Sí, profesora. Gracias, profesora. Ok, vale. Hoy vamos a empezar a ver ahora la operación unitaria que sigue, que es la compresión. Si ya tengo un granulado de calidad, en donde sé qué distribución de tamaño tiene, en donde esa distribución de tamaño que tiene es la más favorable para la compresión, ahora voy a analizar esta operación de compresión que involucra comprimir. Y lo primero que tenemos que hablar es de dos términos importantes, que se llama deformación elástica y deformación plástica.
para que un cúmulo de gránulos llegue a consolidarse como un comprimido, este tiene que ser apretujado. Tiene que ser acercar cada vez más sus partículas hasta generar una forma estable, compacta. ¿Ustedes creen que se comporte igual un material cristalino a un material amorfo cuando se comprime? ¿O un material polimérico a un material, podremos decir, una sal básica? ¿Se comportarán igual? Esto habla mucho de que cada material responde diferente a la presión. Entonces vamos a analizar nuestro trabajo de hoy. Todos bien atentos, ¿verdad? Ya no pasé lista para no detenernos tanto, pero ahorita voy a pedir que tomen la palabra para que me ayuden a la exposición y yo pueda mantenerlos, pues obviamente atentos y que yo pueda seguirlos evaluando, ¿va? Oigan, sí. Vale, maestra. Vale, vale. Vamos a ver. Está. Están viendo ese, ¿verdad? Pero ese no es. Ajá, es el mismo. No, esa no es. Les digo. Quiero que vean el... Aquí está. Bueno, vamos a hablar ahora de el otro tema. Ya está en su plataforma para que lo puedan checar. Este es el de compresión. Es fundamentos de la compresión. Si lo vemos, sí. Vamos a esperar a que aparezca. Que aparezca como que se tarda en cargar. Entonces, sí podemos ubicar que una partícula o un material, mejor dicho, un material va a comportarse diferente conforme lo estemos ejerciendo presión. ¿Sí alcanzan a ver la información que está aquí? ¿Sí, verdad? Bueno, ahí es donde yo voy a empezar a pedir ayuda. Vamos a empezar con Beatriz Angélica. ¿Andas por aquí, Betty? ¿Me puedes decir qué entiendes de esta imagen gráfica? Estamos comparando qué contra qué. El eje de las X habla de deformación de un material. Y el eje de las Y habla de o fuerza. Y que podríamos entonces intuir que nos está mostrando esta gráfica. Que a medida que nosotros aumentamos la fuerza, ¿qué va a pasar? Va a haber una deformación y esta deformación, si se dan cuenta, es lineal, ¿verdad?
Esta deformación va a ser lineal en base al esfuerzo y a esto se le llama deformación elástica. O sea que a un material que nosotros estamos comprimiendo, ese esfuerzo lo va a ir deformando de manera elástica y también le podemos decir que de manera elástica es reversible, o sea, la fuerza podría regresar a su estado. ¿Y después qué pasa? Seguimos aumentando la fuerza y la deformación ahora ya es irreversible y le llamamos plástica. Hasta un límite en donde llegamos a una ruptura o rotura, como aquí menciona. Betty, ¿y tú me puedes decir que esta gráfica es igual para cualquier material o no? ¿Qué piensas tú? Exactamente, que estas pendientes puedan ser diferentes en base a los materiales que estemos utilizando, pero que en general tengan un comportamiento que se describe por esta gráfica. Y dime, ¿qué influye en estas propiedades de deformación? ¿Qué puntos debemos de contemplar? Léeme lo que influye. ¿Influye, Betty? Aquí estás, estos puntos. ¿Me los lees? Ajá. La presión isostática que está en todos los sentidos, la presión y... Exactamente. Entonces, si nosotros vamos a comprimir un granulado, pues, ¿creen que tenga influencia a qué tipo de materiales tenemos? Obvio que sí, ¿no? Si es un material polimérico, si es un azúcar, si es solamente es un principio activo formado por una sal o formado por una base. La cantidad de esfuerzo, ¿creen que tenga que ver si le pongo 1 tonelada, 10 toneladas, 20 toneladas para poder generar esta deformación? Claro que sí. El tiempo que tardo en hacer este esfuerzo, pues habla mucho de la velocidad en la que yo coloque mi tableteadora, la temperatura en la que se esté llevando a cabo esta deformación, la presión, o sea, en qué posiciones estoy colocando la presión, si solamente es en un punzón, en ambos punzones, y la presencia de fluido. ¿Creen que se comporta igual un material húmedo que un material seco? En base a su presión, pues veremos que no, ¿verdad? Bueno, gracias, Betty. Está por aquí... Así sí está Christopher. ¿Me ayudas a leer ahora cómo nos definen esta deformación plástica? Por favor, Cristo. Nada más la plástica. Adelante. ¿Ya notas? ¿No está Christopher? No está. Profesora, creo que tenía problemas con tu teléfono, mi compañero. Ok. ¿Está Karina? Karina. Sí, soy yo. Ah, bueno. Ayúdame, Cari. Con la deformación plástica. Deformación. Ok. Deformación plástica o irreversible. Modo de deformación en el que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque en la deformación plástica, el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. La deformación plástica es lo contrario a la deformación reversible. Ok.
Si lo que acabamos de ver en la gráfica, esta es posterior a una deformación elástica. Entonces, lo primero que vamos a ver es una deformación elástica. Y si aumentamos la presión aún más, vamos a llegar a una deformación plástica. Entonces, ahora me ayudas, Abril, con la deformación elástica. Sí, profesora. O reversible del cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. En este tipo de deformación, el sólido al variar su estado tensional y aumentar su energía interna en forma de energía potencial elástica, solo pasa por cambios termodinámicos reversibles. Ok, entonces hasta ahí no hay duda. Siempre que nosotros llevemos un granulado a comprimir, cada uno de los componentes que están contenidos en un granulado, llamémosle principio activo, llamémosle material de relleno, tal vez un desintegrante, tal vez un aglutinante, tienen su propia respuesta a la presión. Pero en conjunto, lo que queremos lograr es una formulación que tenga un alto poder de compactación. ¿Va? ¿Ahí no hay duda? Seguimos. A esta le va a tocar a Alexia. ¿Aquí andas, Alexia? Sí, profesora. Esta está fácil de explicar. ¿Qué ves ahí, Alexia? Pues diferentes formas y tamaños de las tabletas. Ajá, y a tu lado izquierdo, ¿qué crees que sean esas? Pues supongo que es así como les dan forma, ¿no? Porque pues tienen, es como las comprimen, es así como las comprimen. Ajá, y el encabezado de esta información, ¿cómo es que se llaman estas piezas? Punzones. Punzones. Entonces, nuestra sí, objetivo, adelante. Justo, o sea, iba a comentar de que, o sea, estos punzones es como, por ejemplo, el que vemos al principio de la pastilla blanca, o el comprimido blanco, perdón, se usan justamente como para tener una línea de referencia en caso de que se llega como a querer dividir este comprimido, ¿no? O sea, que no es lo más recomendable, ¿no? Pero lo llegan a Es lo más recomendable, ajá. Pero el formato que de este punzón le permite visualmente tener dos secciones de esta tableta. Esta tableta y este formato se utiliza para comprimidos de alto peso, ¿sí se dan cuenta? Estas pueden ser tabletas hasta de a gramos, de a 600 miligramos, de 800 miligramos. Aquí lo que nos tendría que llamar la atención es, vean, hay algunas tabletas que están grabadas, aquí se ve, unos punzones que tienen la posibilidad de imprimir en la tableta lo más conveniente para identificarla o para... Y aquí lo que nos tendría que llamar la atención, ¿y qué calidad debe de tener un granulado para que esta impresión sea la adecuada, para que los bordes estén lisos y sin despostillamiento, para que se observen de manera uniforme y para que tengan la dureza suficiente? Entonces nos estaba diciendo Alexia, ¿tú qué notas aquí en los punzones? ¿Cómo debe de ser el material con el que se fabrican? Intúyelo. ¿Qué material parece que es? ¿De un acero? De un acero. ¿Qué calidad debe de tener el terminado de estos punzones? ¿Se dan cuenta? ¿Se ven como el de acá abajo? En cuanto a su brillo, que es la parte del cuerpo de un punzón. ¿Se ve igual, Alexia? No, ¿verdad? Le llaman acabado espejo y hay incluso cursos completos para dar el mantenimiento a los punzones, porque pues de ellos es responsable gran parte de la apariencia de las tabletas. Bueno, vamos adelante.
Aquí vamos a tener dos tipos de tableteadoras. Nosotros en la escuela tenemos una tableteadora que se la llama excéntrica monopunzón, y en la industria farmacéutica, para eficientar la producción de las tabletas, tenemos tableteadoras rotativas. ¿Sale? Vamos a ver cómo funciona y volvemos a comentar. Denme chance, está muy lento mi internet, no sé qué le pasa. Ahí va, ahí va, ahí va. Observemos con atención estos videos porque de estos videos va a derivar la tarea del día de hoy. ¿Ya lo ven? Sara. Lean lo que va diciendo. Talento. Entonces, esta es una tableta rotativa y lo primero que vi, perdón, excéntrica, y lo primero que vimos es que la están alimentando en una pequeña tolva. Está ajustando el peso de un comprimido. Ahí va a ajustar la presión del punzón superior, la penetración del superior para modificar la dureza. ¿Sale? De este video pudieron darse cuenta de una operación en una tableteadora monopunzón. Un solo juego de punzones hace el ciclo de compresión, donde el equipo alimenta esa pieza que se llama matriz y los punzones inferior y superior generan la tableta. ¿Sí se le entendió ese video? Ese es un mecanismo de compresión en una máquina excéntrica monopunzón. Ahí no está rotando, los punzones están en un solo movimiento ascendente y descendente.
Vamos a checar el otro video y la gran diferencia entre una tableteadora rotativa. Welcome to LFA's video on how a tablet press works. A tablet press is used to press a powder into a solid dosage form. The tableting process can be broken down into 4 parts. The filling stage. A powder mixture is added into the hopper, which flows down into the fill tray, whilst the lower punches are pulled downwards by the fill can. The powder then falls into the die balls by gravity. On some tablet presses, a force feeder is used, which moves the powder over the top of the die face to fill the die balls more efficiently. Metering. Next, the lower punches will move over the metering cam, sometimes known as a dosage cam or weight adjustment cam. This will move the lower punches upwards to remove excess powder out of the die ball. The amount of excess powder will depend on the weight you set your tablet press. The excess powder is scraped off the top of the die flat and will stay in the fill tray. The purpose of metering is to set the exact amount of powder to be formed into a tablet, ensuring your tablets are a consistent weight. Compression. The punches now move around to the compression stage. This is where both the upper and lower punches are brought together under high pressure to form a tablet. Both the upper and lower punches move between 2 compression rollers, which bring them together and compress the powder. Pressure is adjusted by the technician, which will determine your tablet's thickness and hardness. If the punches are brought closer together, the tablet will be harder and thinner. If they're further apart, the tablet will be thicker and softer. Every tablet mix is different, so your tablet press will have to be tuned to your mix. This is a process that should be done in small increments. Ejection. Once your tablet has been formed inside the die, the upper punch is lifted out of the die ball by the upper tracking, whilst the lower punch will go over the ejection cam. The lower punch is raised in the die ball until it's flush with the die. This pushes the tablet out of the die and flush with the die table. The table then rotates and pushes the tablet into a scraper, often known as the takeoff scraper, which will move the formed tablet down the ejection tray into a container or the next stage of the process. Additional equipment may be used alongside a tablet press, such as a tablet deduster to dedust your tablets, a metal detector to detect metal inside the tablet, or a tablet weight checker to ensure your tablets are staying a consistent weight. For more information, products, and guides, please visit www.lfatabletpresses.com. Creo que todavía escuchamos por ahí un videíto, ¿verdad? ¿Ya se dejó de escuchar? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Entonces hay 2 grandes grupos de máquinas para comprimir. Las que no se mueven de su lugar y se les llama excéntricas y las rotativas. Y hay varias etapas, en ambas se tiene que visualizar. Lo primero que hay que asegurarnos es que el llenado de la matriz o del sitio donde se va a llevar a cabo la compresión sea uniforme y nos asegure el peso que nosotros necesitamos para ese comprimido. Para que el llenado pueda darse, el punzón inferior debe de bajar dentro de esa pieza metálica que se observó en el video que se llama matriz. Entonces el punzón inferior baja, se llena o se surte el granulado, que tiene que tener un flujo adecuado para asegurar el peso, se retira o avanza a la siguiente estación y ahora un punzón superior va a ejercer la presión. Ahí es el momento en donde se comprime. Y finalmente el punzón superior se quita del lugar, se retira y el punzón inferior eyecta la tableta. Se oye fácil, ¿no? Se oye un mecanismo básico.
el que pueda llegar a tener las cualidades de calidad de un comprimido, pues depende mucho de la construcción que le hayamos dado en los pasos anteriores a ese granulado. Vamos a observar lo que sigue dentro de la presentación para que entendamos ahora qué tan importante es seleccionar los materiales adecuadamente. Sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, este lo voy a leer yo. Dentro de la fabricación de tabletas hay un área muy importante a consolidar, que es la investigación de los componentes que nosotros utilizamos como materias primas para llegar a un comprimido. Este es un artículo científico que habla acerca de el análisis de algunos materiales para compresión que los podemos encontrar con los proveedores que se encargan de distribuirlos. Entonces, ¿qué nos va a decir un análisis de compresión? ¿Qué podemos nosotros saber como químicos farmacéuticos industriales acerca de la funcionalidad de los excipientes y teniendo pues en cuenta que la funcionalidad de un excipiente tiene mucho que ver con cómo se comporta al momento de ser comprimido? Dice, resumen, los valores específicos de las propiedades tecnológicas permiten establecer parámetros estadísticos y límites para el uso de los excipientes. El propósito de este trabajo es la evaluación de la compactabilidad de Galene IQ 720 como un excipiente para compresión directa. El excipiente se valora individualmente y en mezclas con paracetamol y con estearato de magnesio, comparándose con Gemcel 200. El Gemcel 200 obviamente es otro material. Los parámetros determinados son las curvas de compactabilidad utilizando la resistencia a la ruptura y la resistencia a la tensión. La compactabilidad de Gemcel 200 es de 2 a 3 veces mayor que la de Galene IQ. Ojo aquí. Sin embargo, Galene IQ 720 muestra una mejoría en la compactabilidad en mezclas que contienen lubricante, contra la conocida pérdida de compactabilidad de la celulosa microcristalina. La mejora de una característica del fármaco por un excipiente puede ser usada como parámetro de funcionalidad. ¿Quedó claro? Este resumen nos abarca lo que se hizo para poner a prueba a un excipiente nuevo y saber cómo se comporta conforme le vamos imprimiendo presión y qué tanto va a resistir la ruptura. O sea, qué tan duro va a ser conforme se presiona. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Por qué les digo esto? Porque como va más allá de poner un granulado a comprimir y no saber qué pasa si es un producto u otro. Observemos esta gráfica. ¿Sale? En esta gráfica, nosotros tenemos en el eje de las Y's la presión necesaria para romper la tableta y en el eje de las X la presión que le colocamos para formar el comprimido. Entonces, estamos hablando de que nosotros formamos comprimidos o se formaron comprimidos a diferentes presiones y después se utilizó un mecanismo para romperlos y saber qué presión necesito para que esta tableta se rompa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque si me entendieron, podrían explicarme lo que pasó en el análisis de estos dos materiales. ¿Quién dice yo? ¿Voy por lista? ¿O quién dice yo? ¿Quién entiende que estamos comparando?
No me dejen solita. ¿Se acuerdan en el video cómo tenían un equipo para presionar la tableta hasta la ruptura? Esto mide la dureza de las tabletas. ¿Y se acuerdan que en el video había una máquina, un ajuste del mecanismo para generar más presión en la tableteadora? Ah, pues estamos hablando de la presión de compactación. Entonces, en estos dos ejemplos, vemos que el material que se llama Gencel 200, que es el que está aquí, vemos que con presiones bajas, pues la tableta se rompe. ¿Estamos dando cuenta? Le aumentamos la presión y la tableta soporta aún más la presión de ruptura, o sea que necesitamos meterle 200, en este caso están newtons, para poder romperla. Si nosotros comprimimos a 200 milipascales, la presión de ruptura aumenta. Si le ponemos 400, seguimos formando una tableta, pero la presión para romperla ya se mantiene constante desde el 300. ¿Hasta aquí no se me han perdido, chicos? No, creo que no. Estamos comparando dos materiales. Este material se comporta conforme la presión a la resistencia que tiene antes de que uno la rompa. Le estamos metiendo fuerza para romperla, pero primero la conformamos y la hacemos una tableta con diferentes presiones. Este Gencel IQ 720, ¿qué observan? Que con diferentes presiones las tabletas que está brindando no son tabletas suaves, ¿sí se dan cuenta? Vean, estamos poniéndole 100 milipascales, 200, 300, y la fuerza de ruptura siempre va a ser baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este nos da tabletas más duras a diferencia de este. ¿Sí? Pero a lo mejor es lo que buscamos cuando lleguemos a analizar o a utilizar ese excipiente. Si entendemos esta diferencia, vamos a hablar de dos parámetros distintos. Dice, las propiedades de compactación de los polvos farmacéuticos se caracterizan a través de la compresibilidad y la compactabilidad. Cuando ustedes hicieron una prueba de ver qué tanto disminuye el volumen un material, hicieron una prueba de compresibilidad. ¿Se acuerdan? Decíamos, pues lo teníamos primero a un volumen, un polvo a un volumen X, y luego lo asentábamos pegándole y bajaba de volumen hasta tener un índice distinto, el índice de compresibilidad. ¿Sale? Ahí está, ¿ahí me siguen? Este ya lo calcularon ustedes o ya hasta lo checaron en el índice de compresibilidad, perdón. Este ya, incluso hay tablas para saber el índice de compresibilidad. La compresibilidad es la capacidad de los polvos para deformarse y disminuir su volumen cuando se someten a la presión. ¿Sale? Y otra cosa es la compactabilidad. Esta se define como la capacidad de un material para formar un aglomerado coherente o compacto, mecánicamente fuerte después de la compresión. Entonces, si nosotros buscamos diferentes propiedades de materiales, lo que queremos es que tenga la capacidad de compactabilidad, de que tenga la capacidad de formar un comprimido. Sin embargo, para fines prácticos, se entiende como la capacidad de un polvo para ser transformado en un comprimido con resistencia específica. La compactabilidad se ha cuantificado de diversas maneras. Con mayor frecuencia se expresa como una pendiente de la curva de resistencia a la tensión y de resistencia a la ruptura contra la presión de compactación. Entonces, estas pendientes van a ser
la respuesta que tenga un material a la diferente presión. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestros granulados deben de tener una gran capacidad de formar comprimidos, deben de fluir correctamente, deben de tener las características que les dan los materiales como una cantidad de aglutinante, una cantidad de desintegrante, una cantidad específica de material de relleno y obviamente y principalmente una cantidad específica de principio activo. Ahora vamos a ver qué problemas podrían suceder cuando nosotros los estamos comprimiendo. ¿Sale? Y entonces vamos a ver esto. De este video vamos a hacer un mapa mental. ¿Lo pueden observar? Sí, profe. Ok, déjenme lo regreso. De este van a hacer su mapa mental de tarea, ¿va? ¿Y ahora qué le pasó? Perdón, porque... Ahí está. Esos son los problemas que se podrían presentar.
Bueno, ¿qué les pareció hasta aquí? Chicos, ¿todavía me ven? ¿No me ven? Sí la vemos, profesora. Ok. Entonces, en este video vamos a darnos cuenta que todo va más allá de generar un granulado y llevarlo a una máquina para que se comprima. Dentro de la compresión puede haber problemas que se enumeran en el último video. Estos problemas nos hablan de apariencia de las tabletas o de variaciones de peso o de puntos negros y todo lo que estuvieron viendo. Entonces, hoy ya está ahí en su plataforma la tarea del día de hoy, que hace referencia a analizar estos videos que vimos y proponer 5 preguntas para cada video y un mapa mental de este último en el que nos hablan de los problemas que podrían presentarse en la compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. En esta presentación que les comparto, hay al final 2 videitos más. Uno a mí se me hace muy interesante porque nos muestra cómo es que se desensambla una tableteadora monopunzón, una tableteadora excéntrica, que es muy parecida a la que tenemos en la escuela. Y ahí nos podemos dar cuenta qué piezas se mueven, cómo se cambian los punzones. Obvio que me hubiera gustado más que lo vieran en vivo y que lo pudieran trabajar en la escuela. Y el último video, que es muy breve, habla de tiene las imágenes de una tableteadora rotativa de alta eficiencia para que nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de tableteadoras podemos llegar a utilizar y qué tan rápido pueden llegar a funcionar. ¿Hasta aquí hay dudas? Entonces, nada más voy a pasar la tarea para que ustedes vean lo que tenemos que hacer para hoy. Este lo siguen viendo, ¿verdad? Aquí están los 2 videos. Aquí están los 2 videos. Se los voy a proyectar porque me interesa que ubiquen el equipo que nosotros tenemos o como el que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene esta pieza que está aquí es una pequeña tolva. Aquí se coloca el granulado. Lo que está haciendo el técnico es desmontando la platina. Ahorita vamos a ver cuál es la platina, para cambiar el formato del punzón. ¿Sí lo están checando conmigo? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Entonces, él está aflojando esos tornillos que detienen una pieza que se llama platina. En esta pieza se soporta el lugar físico en donde se lleva a cabo la tableta, donde se forma la tableta, que se llama matriz. Entonces, observen ahí lo que va a hacer. Esta pieza de metal, la que está empujando con el dedo, es una matriz. ¿Se dan cuenta el espesor de sus caras? Es un cilindro. Ahorita va a colocar una tableta de un formato de compresión de diferente tamaño.
¿Qué está haciendo ahora? Va a zafar el punzón inferior porque ya no le corresponde al formato de matriz que acaba de cambiar. Y ahora va a desmontar el punzón superior. Entonces, matriz y punzones deben de ser en juego. Me imagino que los cambió por unos de mayor dimensión para tener tabletas más grandes. Coloca el punzón inferior, coloca el punzón superior. Ahí está, checando que queden a la altura, que estén bien ajustados. Esto ustedes lo hubieran podido hacer en la máquina de la escuela. Y está colocando la platina con la nueva. ¿Vale? Esta pieza de aquí abajo, esta engrane que se ve aquí abajo, que lo estoy señalando con el puntero, este engrane va a modular la altura del punzón cuando esté por dentro de la matriz, o sea que nos va a modular ese espacio dentro de la matriz y nos puede generar que caiga más o menos granulado. Una variable directamente relacionada con el peso. Este engrane. Ahí está nuevamente ajustando. Y aquí arriba con el punzón superior hay un ajuste que no sé si no lo va a hacer ahorita el chico, pero este también nos ajusta la penetración del punzón para formar la tableta. Mientras más profundamente entre, más presión va a dar y la dureza podría modificarse hacia mayor dureza. Y finalmente está colocando la tolva, ¿no? La tolvita, donde se alimenta el granulado. Entonces esta es una maquinita excéntrica de un solo punzón. ¿Sale? Y finalmente vamos a ver la última. Ay, qué pachón. Ya no me ven, ¿verdad? Sí. Sí me ven, pero ya no ven la presentación. Ya no está compartiendo. Ok. Finalmente vamos a ver uno es muy breve, pero me gustaría que vean ahora cómo es una tableteadora de alta velocidad. Obviamente nada más es el mecanismo de compresión. Vean a qué velocidad se trabaja. Los punzones están rotando junto con la platina. No sé de cuántos pares de punzones sea esta maquinaria, pero pues seguramente cuando lleguen con la maestra Ángeles a ver tipos de tableteadoras, pues van a ver que hay tableteadoras monstruo, yo les digo. Imagínense, para poder fabricar un lote de cuántos pares de punzones de diferente formato deben de montarse y desmontarse para poder utilizar la máquina. Como este tipo de videos hay muchos en internet y pues si son curiosos, pues van a poder ver muchos más. Y pues, ¿qué creen? Que ya termina. Ah, no.
Pues ya terminamos la clase de hoy. Nada más les voy a presentar la tarea, ¿vale? Para que no haya duda. La tarea está acá arriba. La van a encontrar en su plataforma y dice tarea 2, fundamentos y equipos de compresión. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, aquí están las ligas de los videos, si los utilizamos, si los vemos otra vez. Bueno, estos son videos que cargué también para que ustedes los puedan usar para tarea, no todos son los mismos que vimos en clase. Dice, realiza una lista de al menos 5 preguntas con su respuesta, contemplando que puede ser de apoyo para tu seminario, esas preguntas que tú hagas con su respectiva respuesta para cada uno de los videos que a continuación. Primer punto, entonces, de cada uno de estos videos, 5 preguntas con 5 respuestas, ¿vale? En total van a ser 15 preguntas con sus respuestas. Del video 1, y del video 3 van a realizar un mapa mental, solo del video 3. El primer video se llama Cómo producir pastillas en 3 minutos. Y lo van a observar y sacan sus primeras 5 preguntas con sus respuestas. El segundo video es de compresión de las tabletas y también van a observarlo, a sacar 5 preguntas y 5 respuestas. Y del tercer video, cómo resolver problemas de comprimidos, que es el que vimos en clase, también van a sacar 5 preguntas y 5 respuestas y además su mapa mental. ¿Sale? Son videos muy cortitos, son videos muy ilustrativos y esas preguntas y respuestas nos van a servir mucho para el seminario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, profesora. Esa es nuestra tarea. Son las 12:42. Ustedes deciden si ocupan el tiempo restante de laboratorio para trabajar esta tarea y poderla entregar en tiempo y en forma. ¿Alguna duda? No, profesora. No, maestra. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Interesante? ¿Difícil? No, ¿verdad? Interesante. Estuvo muy interesante. Si se dan cuenta de cada una de las diapositivas o de la información que vimos, se deriva mucha otra. Cuando hablamos de pruebas o de análisis de materiales en cuanto a su compactación, pues imagínense, hay artículos que hablan de cómo analizar los materiales que vamos a usar. A lo mejor lo van a tener que retomar en diseño. Ahorita nos alcanza para entender qué pasa en la compresión. Cuando hablamos de tipos de tableteadoras y de eficiencia de procesos, pues eso lo vamos a ir desglosando en las siguientes sesiones. Cuando hablamos de problemas dentro de la fabricación de tabletas, pues eso es para saber que existe y empezar a pensar que podríamos resolverlo cuando nos toque en algún momento una situación de tener que resolver algún problema. ¿Sale? Bueno, pues fue nuevamente un gusto que trabajáramos juntos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima semana, el día martes. Chequen sus tiempos de entrega de las actividades y pues por mi parte es todo el día de hoy. No sé si la maestra Angelitos necesite darles algún comunicado. Bueno, pues en primera instancia, pues maestra, creo que queda más que felicitarla porque sinceramente es un tema que es para ellos de alguna forma nuevo, la integración de todo lo que ya llevan hasta este momento. No hemos tocado algunas cosas, solo quería comentarle que
que bueno, creo que sí fue muy ilustrativo, muy interesante para ustedes. Aprovechenlo, chicos, porque yo día con día, lo que dice la maestra es muy cierto, lo que me acaba ahora sí que de puntualizar, yo como producción no lo hago, sin embargo tengo que estar pendiente de las características, de los tamaños de partícula, porque es primordial para mí. Lo vamos a tocar y lo vamos a tocar ahora sí que en la vida real. Les voy a dar información un tanto cuanto confidencial, pero bueno, unas cosas sí se quedan un poquito para comentarlas sin presentarlas. Sí las voy a subir a su plataforma, pero quiero comentar que es real. Necesitamos conocer qué tamaño de partícula tienen mis excipientes, qué funcionalidad van a tener. Les voy a poder demostrar que día con día me mandan por correo electrónico y me van a decir, mira, este proveedor Hell presenta de 90, este proveedor que tenemos, y lo digo de Hell porque yo creo que a lo mejor sí tengan ya familiaridad con este proveedor en potencia, porque pues yo creo que a un 90 o 95% de los laboratorios que están en planta en México. Entonces, les quiero decir que es primordial que conozcamos esto. Yo no lo hago, aclaro. Sin embargo, cada vez que lo expone la maestra, cada vez que puntualiza cómo se tiene que hacer la granulometría, la verdad es impresionante el trabajo que hace el departamento de análisis físico-químico para que nos dé estos resultados, para que sepamos si realmente nos están funcionando, y también derivado de eso, qué problemas podemos llegar a tener si llegan a probar algo que esté en especificaciones muy limitadas, ¿no? Entonces, eso sí me parece muy interesante, y ahí tengo mucha información que ustedes podrán comparar. Digo, ahorita hasta su tarea, háganlo, por favor, los invito a que lo hagan, para que después podamos nosotros también decir, mira, sí lo hago, lo hice con estos datos, es real, porque sí se presenta evidentemente en la vida real cuando estamos ya en la industria farmacéutica. Entonces, pues, la verdad sí. Y bueno, pues con respecto a la otra parte de las máquinas, evidentemente pues sí se trabajan con máquinas de alta velocidad, pues para tener producciones masivas. Si se habla de 180 millones de tabletas al mes, o de 100 o 200, o en su momento cuando rebasamos una cantidad muy alta en el 2015, que no le hemos podido llegar, vuelto a tener, de 290 millones de tabletas en un mes. Entonces, pues evidentemente necesitamos equipos de alta eficiencia, alta tecnología. Pues era por mi parte, la maestra, la verdad le agradezco mucho, porque pues sí, sinceramente es un trabajal, pero es muy interesante saber cómo se deriva y de dónde se sacan esos datos importantes para que nosotros podamos tener nuestra tabletita preciosa. Y bueno, pues mañana ya nada más es de que, pues el examen, no se preocupen, el examen con todo lo que ya ustedes ya tienen de conocimiento va a ser así como súper rápido. ¿Sale? Muchas gracias, maestra, por esa amplia explicación. Bueno, pues es muy gratificante que la maestra mencione que los contenidos pues al final iban a servirles cuando estén trabajando en el área, y que van a servir como de base para cuando estén en diseño y estabilidad de medicamentos, porque ahora sí ya van a adentrarse más en estos comportamientos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Que tengan bonita tarde. Hasta luego a todos, chicos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Estamos viendo. Hasta mañana. Y cuídense mucho, por favor. Gracias, igualmente. Maestra, yo nada más tenía una pregunta con la tarea 1, rápido. De la D50, ¿nada más ponemos D50 o ponemos las tres? De 10, de 50 y de 90. Nada más las 50. Nada más las 50, pero con esa D50 compárame ambos granulados. ¿Qué pasa con ese resultado que tú encuentras entre los dos? ¿Son equivalentes? ¿Estamos hablando de un granulado muy parecido o muy distinto? ¿Sale? Y eso como que lo discuto un poco en el, o sea... En el cuestionario, ajá, ahí en el cuestionario lo pueden discutir. Vale, nada más para completarlo. Gracias, maestro. De nada.